Cuando hoy se habla de runas, la mayoría de personas imaginan símbolos mágicos, tatuajes protectores o incluso dibujos rojos destinados a traer algo. Sin embargo, esta imagen moderna poco tiene que ver con la realidad histórica de las runas. Antes de ser consideradas herramientas espirituales, las runas fueron un sistema de escritura y como toda escritura antigua estaban ligadas al poder de la memoria y a la identidad cultural. La palabra runa proviene del protogermánico runo, cuyo significado principal es secreto, o misterio, o consejo susurrado. Este dato etimológico no es menor. Desde su origen, la runa no se concibe como un símbolo abierto y accesible para cualquiera, sino como un conocimiento un poco más reservado, algo que se revela solo a quienes pues saben leerlo y sobre todo saben comprenderlo. La escritura rúnica no era un adorno, era un lenguaje cargado de intención. Las runas aparecen aproximadamente entre los siglos 2 y 3 después de Cristo, en territorios habitados por pueblos claramente germánicos del norte de Europa. La mayoría de los estudios coinciden en que el sistema rúnico más antiguo conocido fue el Futark antiguo, más o menos. Surge bajo la influencia de alfabetos mediterráneos y especialmente el latino y posiblemente el etrusco. Esto desmonta una idea muy extendida. Las runas no cayeron del cielo ni aparecieron completas como un regalo divino cerrado, sino que fueron desarrolladas por comunidades humanas concretas. El, pues como tal, en contextos históricos específicos, el futar antiguo recibe su nombre de las primeras 6 runas. Las primeras Fetu, Urus, Turizaz, Ansus, Raidó y Kaunan. Están más o menos compuestos por 24 signos y su estructura no es arbitraria. Estas runas no solo representan sonidos como en un alfabeto, pues el moderno, ¿no? No, sino que integran significado, imagen y función. Cada runa nombra algo concreto del mundo. Ganado, fuerza, viaje, palabra, antorcha. Esto revela una relación directa entre lenguaje y realidad material. Durante siglos, las runas se utilizaron principalmente para inscripciones breves. Las evidencias arqueológicas muestran que se grababa en piedra, madera, metal o hueso. Y aparecen en estelas funerarias también, objetos cotidianos, armas e incluso amuletos muy sencillos. Lejos de lo que hoy se cree, la mayoría de inscripciones rúnicas no son mágicas, sino son simplemente conmemorativas o identificativas. Nombres propios, linajes, dedicatorias, marcas de posesión. Esto es fundamental. Las runas no nacen como tal, como un sistema esotérico, sino como una tecnología de la memoria, ¿sabían? En sociedades mayoritariamente orales, escribir era un acto poderoso, casi sagrado. No cualquiera sabía hacerlo. El conocimiento de las runas como tal estaba limitado a ciertas personas dentro de la comunidad. Líderes, artesanos especializados, sacerdotes o poetas y alguna que otra persona. Aquí entra un punto clave. En el mundo germánico antiguo no existía una separación tajante entre lo práctico y lo sagrado. Simplemente escribir un nombre podía ser al mismo tiempo un acto administrativo y un acto simbólico. Por eso, aunque muchas inscripciones no fueran hechizos, por así decirlo, la escritura misma estaba cargada de un aura muy especial. La mitología nórdica refleja esta concepción en el Havamál, uno de los poemas más importantes de la Edad Poética. Se narra, pues, cómo Odín obtiene el conocimiento de las runas tras colgarse del árbol del mundo. Y como tal, Yggdrasil durante 9 noches, herido por su propia lanza y alimento ni agua, pues, mal. Este relato no debe leerse literal, o sea, sino simbólicamente. El conocimiento rúnico exige
sacrificio, dolor y también, obviamente, como todo en esto, transformación. Ahora, para entender cómo funcionaban las runas en las culturas germánicas antiguas, es necesario abandonar por completo la lógica moderna de manifestación y energía inmediata. Las runas no operaban como deseos lanzados al universo ni como símbolos que actuaban de forma automática. No, nada de eso. En el mundo germánico, el concepto central no era energía, sino el grid. El grid puede traducirse como forma imprecisa como destino, pero en realidad es algo más complejo. En la red de causas, acciones pasadas y consecuencias futuras que se va tejiendo. Es eso. Constantemente no es fijo ni completamente maleable, es dinámico, pero no caprichoso. Cada acción deja una huella. Las runas dentro de este sistema no servían para cambiar el destino a voluntad, sino para interactuar conscientemente con él. Usar una runa implicaba reconocer el estado actual del grid y asumir responsabilidades sobre lo que se estaba invocando o nombrando. Por eso, las runas estaban ligadas a la palabra pronunciada, al juramento y al acto ritual. Aquí aparece el concepto de Gald, el canto rúnico. Las runas no eran solo signos visuales, eran sonidos, vibraciones, palabras dichas en voz alta. En una cultura oral, el sonido tenía tanto o más poder que la imagen. Pronunciar una runa era activar su significado dentro de la red del grid, no simplemente dibujarla. Esto explica por qué muchas prácticas modernas fallan en su comprensión de las runas. Se quedan en lo visual y olvidan lo lingüístico y obviamente lo ritual. Una runa aislada, sin sonido, sin contexto y sin intención clara es solo una marca. Además, las runas no funcionaban de forma individual. Sí, no estaban pensadas para el yo deseo, sino para el equilibrio entre el individuo, clan y cosmos. Las inscripciones rúnicas antiguas rara vez expresaban deseos personales abstractos. Hablan de linaje, de memoria, de honor, de hechos concretos y así. Otro elemento muy fundamental es que las runas no eran moralmente neutras, pero tampoco eran buenas o malas, ¿sí? En el sentido moderno. Cada runa representa fuerzas naturales y sociales que pueden construir o destruir, dependiendo del contexto, claramente. El problema contemporáneo es que muchas personas buscan solo runas positivas, lo cual no tiene sentido. Dentro de la lógica germánica antigua, no tiene lógica, no tiene sentido. O sea, por ejemplo, la fuerza como el conflicto, la ruptura o la pérdida no eran vistas como fallos espirituales, sino como momentos necesarios dentro del tejido del grid. Trabajar con runas implicaba aceptar esa ambivalencia. No se usaban para evitar toda dificultad, sino para atravesarla con conciencia. También es importante pues, señalar que no todo el mundo trabajaba con runas o trabaja con runas de forma ritual. El conocimiento rúnico profundo no era común. Estaba reservado a las personas específicas dentro de la comunidad, como ya lo vimos. Poetas, líderes rituales, figuras asociadas como tal a la sabiduría. Y esto refuerza la idea de que las runas no eran una práctica cotidiana ni masiva, ¿listo? Las fuentes antiguas son claras como tal en esto. Usar mal la palabra, el juramento o el signo tenía consecuencias. En el Javamal se advierte repetidamente sobre el uso imprudente del conocimiento. Saber no era sinónimo de poder ilimitado, era una carga. Aquí entra otro punto que es muy clave, que suele malinterpretarse hoy, que es que las combinaciones rúnicas en la modernidad se crean fórmulas arbitrarias mezclando runas sin considerar su coherencia lingüística o simbólica. En la antigüedad, las combinaciones tenían sentido solo dentro de un marco cultural específico y muchas veces seguían estructuras
fonéticas reales. No se trataba de juntar símbolos bonitos o estéticos o fuertes, sino de construir un mensaje comprensible dentro del lenguaje y la cosmovisión de la época. Sin ese marco, la combinación pierde su función original. También, obviamente, debemos hablar del color rojo, tan fetichizado hoy. Las evidencias arqueológicas muestran que algunas inscripciones rúnicas se resaltaban con pigmentos rojos, sí, claro, pero sin embargo esto no era una regla universal ni una técnica de activación. El rojo estaba asociado a la sangre, el pacto, la vida y a la muerte, pero también era simplemente un pigmento visible y duradero. La idea de que una runa funciona más si está pintada de rojo es una simplificación moderna que desconecta el símbolo de su significado y también de ese ritual profundo. En la tradición antigua, el color no sustituía la intención ni el contexto. Era solo un elemento más dentro de un acto complejo y completo. Otro aspecto esencial es la relación entre las runas y los dioses. Aunque Odín es la figura más asociada al conocimiento rúnico, esto no significa que cada uso rúnico fuera una invocación directa a él. Las runas no eran amuletos devocionales automáticos, eran herramientas dentro de una red simbólica, donde los dioses, los ancestros y obviamente las fuerzas naturales coexistían. Esto contrasta con la visión moderna que reduce las runas a herramientas energéticas personales. En la cosmovisión germánica antigua no existía la espiritualidad aislada del mundo social. Todo acto simbólico tenía repercusión o repercusiones colectivas. Cuando se graba una runa, se está haciendo algo más que dibujar un símbolo. Se está nombrando una fuerza, dándola en el mundo material. Por eso, muchas inscripciones rúnicas están ligadas a objetos específicos. Armas, joyas, piedras, muchas cosas. El soporte importaba tanto como el signo. Finalmente, es importante entender que el uso ritual de las runas no busca control. No habían promesas de éxito garantizado. La runa no obedecía al individuo. El individuo debía alinearse con lo que estaba nombrando. Esta es una diferencia radical con la espiritualidad. Esta es una diferencia radical con la espiritualidad contemporánea, que promete resultados rápidos sin transformación personal. En el mundo antiguo, trabajar con runas implicaba aceptar que el destino responde, pero no siempre de la forma deseada. El conocimiento no protegía del dolor, solo daba sentido a la experiencia. Entender cómo funcionaban realmente las runas dentro de su cosmovisión original nos obliga como tal a abandonar la idea de símbolos activables y nos enfrenta a algo más incómodo, que es la responsabilidad del conocimiento. Las runas no eran promesas de poder, sino recordatorios de que toda palabra deja marca en el tejido del mundo. Ahora, en la actualidad, las runas han sido arrancadas de su contexto histórico, lingüístico y cultural para convertirse en objetos de consumo espiritual. Se las presenta como símbolos universales, fáciles de usar, capaces de producir efectos inmediatos con solo ser dibujados, tatuados o compartidos en una imagen. Esta transformación no es inocente. Responde a una lógica moderna que busca poder simbólico sin proceso espiritual, sin incomodidad y significado sin responsabilidad. Uno de los errores más extendidos, la creencia de que una runa funciona automáticamente por el simple hecho de existir como imagen. En esta visión, el símbolo se vuelve un interruptor. Se activa o se desactiva según el color, el trazo o incluso la intención superficial del momento. Sin embargo, desde una perspectiva histórica y antropológica, esta idea es completamente ajena a la tradición rúnica antigua. Un símbolo no es una máquina. Como explica Mireia Elis,
El símbolo solo tiene poder dentro de un sistema de significados compartidos. Fuera de ese sistema se vacía. Cuando una runa se separa de su lenguaje, su cosmovisión y su memoria cultural deja de ser un signo activo y se convierte, veámoslo, como una forma sin contenido. El tatuaje rúnico es uno de los ejemplos más claros de esta desconexión. Muchas personas se tatúan runas sin conocer su origen, su uso histórico o sus posibles contradicciones simbólicas también. Algunos incluso combinan símbolos de sistemas distintos, runas, sigilos modernos, chakras, mantras, como si todos pertenecieran a un mismo lenguaje universal. Desde el punto de vista histórico, esto no es sincretismo consciente, sino confusión simbólica. En las culturas antiguas, marcar el cuerpo con un símbolo no era un gesto estético ni una afirmación identitaria ligera. Era un acto sello, muchas veces ritual, que implicaba pertenencia, compromiso o tránsito. Pensar que una runa tatuada protege sin un marco ritual y sin una relación consciente con tu significado simplemente es proyectar deseos modernos sobre símbolos antiguos. Otro mito que es muy persistente es la obsesión con ese bendito color rojo. No entiendo por qué se repite constantemente que una runa se activa al pintarse rojo, como si el pigmento tuviera un poder intrínseco independiente del acto ritual. Esta idea nace de una lectura superficial de algunas inscripciones antiguas, donde ya vimos el rojo aparecía como un elemento visual o simbólico, pero reducir su función a una regla mágica universal es ignorar el contexto histórico. En la tradición germánica, la sangre y el color rojo estaban ligados, como ya vimos, al pacto, al sacrificio y a la vida, pero no operaban de forma mecánica. El color no reemplazaba la palabra, el conocimiento, ni mucho menos la intención sostenida en el tiempo. Sin esos elementos, el rojo es solo color rojo. La espiritualidad contemporánea, claramente, influida por la lógica del mercado, tiende a convertir los símbolos en productos. Se venden runas como amuletos, se prometen resultados rápidos, se ofrecen activaciones sin estudio ni disciplina. Este fenómeno no es exclusivo de las runas, pero en ellas se vuelve especialmente evidente debido a su origen ligado al lenguaje y pues al destino como tal. Como tal, Ronald Hunton señala que muchos practicantes neopaganos modernos no son reconstrucciones históricas, sino reinterpretaciones creativas. El problema no está en reinterpretar, sino en hacerlo sin reconocerlo. Cuando se presenta una práctica moderna como si fuera antigua, se pierde honestidad intelectual y se engaña tanto al símbolo como a quien lo usa. Aquí aparece una cuestión ética. Usar un símbolo sin comprenderlo no es neutral. Los símbolos estructuran pensamiento, identidad y acción. Al vaciarlos de contenido, se contribuye a una espiritualidad superficial que simplemente confunde estética con profundidad. Las runas, en su contexto original, simplemente no prometían bienestar constante ni éxito personal. Estaban ligadas al conflicto, a la pérdida, a la transformación, y reducirlas a herramientas de manifestación positiva es negar su naturaleza ambivalente y su vínculo con el destino. También es importante señalar que esta banalización suele ir acompañada de una narrativa de victimización. Todo se interpreta como un ataque energético, todo símbolo se usa como defensa, todo malestar se externaliza. En la cosmovisión germánica antigua, el conflicto no era siempre algo a evitar, era una parte inevitable del grito. Las runas no protegían del dolor, sino que ayudaban
a nombrarlo y a atravesarlo. La modernidad espiritual busca control. Las runas antiguas exigían aceptación. Esta diferencia marca un abismo entre ambos enfoques. No estamos practicando exactamente lo mismo que los pueblos germánicos antiguos. Estamos reinterpretando fragmentos de su cultura desde una sensibilidad moderna. Comprender el origen histórico de las runas no las desacraliza, al contrario, las vuelve más complejas y exigentes. Nos recuerda que no son símbolos flotantes que existen fuera del tiempo, sino productos de comunidades humanas con conflictos, cambios lingüísticos, creencias y obviamente estructuras sociales concretas. Las runas nacen donde escribir era peligroso, donde el conocimiento no era democrático y donde la palabra grabada tenía peso real. Entender esto es el primer paso para dejar de tratarlas como decoración espiritual y empezar a verlas como lo que fueron, un lenguaje, una memoria y un poder condensado en forma de signo. Recuperar el peso del símbolo, hablar de runas con seriedad hoy implica asumir una posición incómoda. Reconocer que no todo símbolo está hecho para el uso rápido ni para la gratificación inmediata. Las runas no son herramientas dóciles ni accesorios espirituales, son fragmentos de una memoria cultural que no se deja domesticar fácilmente. Comprenderlas no significa copiarlas literalmente ni intentar vivir como un pueblo antiguo. Significa reconocer su profundidad, su contexto y sus límites. Significa aceptar que el símbolo exige algo a cambio. Tiempo, estudio, coherencia. Las runas no funcionan porque las dibujes ni porque creas en ellas con suficiente fuerza. Funcionan cuando lo hacen porque se inscriben dentro de una relación consciente entre lenguaje, acción y destino. En una época que quiere símbolos sin historia y espiritualidad sin compromiso, las runas incomodan. Y quizás ahí reside su verdadero poder. En recordarnos que el conocimiento no es inmediato, que la palabra pesa y que no todo misterio está hecho para ser simplificado. Respetar las runas no es idolatrarlas. Respetar las runas no es idolatrarlas ni temerlas. Es dejar de usarlas como decoraciones del vacío y empezar a verlas como lo que siempre fueron. Lenguaje grabado en la frontera entre lo humano y lo sagrado. Bueno, espero les haya gustado mucho el video de hoy. Hablamos mucho sobre las runas. Esta fue una de las preguntas que más me hicieron en Instagram. Recuerden que me pueden dejar los temas que quieran ver aquí abajo en los comentarios. ¿Qué les pareció? También en la descripción les voy a dejar algunas fuentes que pueden leer un poco más sobre runas. Espero les haya gustado, hayan aprendido y como siempre espero les haya quedado aquí y aquí. Bye.